Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa de la biblioteca Los libros son de todos, como siempre, todos los jueves a las 11:30 de la mañana, aquí en Radio Deseo 103.3, para hablar de libros, para hablar de autores, para hablar de todo lo que tiene que ver con la lectura y con el conocimiento también, así en general. Bueno, dar la bienvenida. Ahora, hoy día tenemos un invitado muy especial que ya después lo vamos a ir presentando, pero primero quiero presentar a nuestro panel de preguntadores, que son primero Giovanna. Jovi, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo feliz de empezar con un nuevo programa y tenemos un invitado que nos va a fascinar. Exactamente, y tenemos a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días Javier, Giovanna, Hanna y a nuestro invitado. Como siempre, un placer estar aquí. Y finalmente tenemos a nuestra amiga Siete. ¿Cómo estás, Siete? Hola Javier, muy feliz de estar aquí con ustedes para realizar preguntas a este autor. Chévere, perfecto. Y pasamos a presentar a nuestro invitado, que se trata de René Telles. Y él es un escritor boliviano y que ha escrito y que ha publicado hace poco la segunda edición de su obra Destello, un destello de oscuridad. Y queremos hablar con él sobre su experiencia como escritor, como lector también, que a nosotros nos interesa mucho siempre preguntarles a las personas cómo han empezado en el tema de la lectura y luego el tema de la escritura, para finalmente hablar de su obra, que aquí este grupo ha leído bastante de tu obra, entonces ya después te vamos a ir preguntando sobre tu obra. Entonces, bienvenido René, y ya empezamos con la primera pregunta que sería, ¿cómo tú has empezado con la lectura? ¿Cuáles han sido tus primeros amores, digamos, con los libros? ¿Qué narraciones? Si ha sido con la literatura o si tal vez ha sido con otro tipo de textos. Entonces, nos interesa saber eso, ¿no? También para compartir con la gente. Tú sabes que hay mucha gente que todavía no tiene ese gusto por la lectura, entonces sí es importante que podamos compartir esas experiencias que cada uno tiene personales con la lectura, ¿no? Y para ir motivando también a otras personas a encontrar esto de la lectura. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Gracias, buen día. Buen día a todos y un saludo a la gente de radio. Un gusto estar aquí en esta biblioteca maravillosamente equipada. Me gustaría quedarme más tiempo, pero ojalá pueda hacerlo, ¿no? Respecto de tu pregunta, ufa, fue hace mucho tiempo, pues, no, tal vez cerca de medio siglo. Ah, José María Vargas Vila. Ese ha sido uno de los autores que no solo he leído de muy chango, de muy joven, sino que uno de los que ha marcado el ritmo y la orientación de mis lecturas en lo que a literatura se refiere. De hecho, ha sido Los Parias, el primer libro de Vargas Vila que leí, y después me he ido leyendo casi todas sus obras. Me van a faltar unas cuantas para concluir sus 26 novelas, ¿no? Entre novela y ensayo sobre arte, sobre libertad de expresión y sobre temores también. Entonces, de hecho, Vargas Vila ha marcado una época, ¿no? Renato Prada es el otro que me ha marcado, con sus fundadores del ALBA. Claro, un chango con marcadas utopías, con profundas ilusiones, empezando a formarse en una línea político-partidaria, pues no podía caerle de otra manera un Prada o López escribiendo los fundadores del ALBA, ¿no? Con el contenido que tiene y todo lo demás. Uh, Cerruto, Oscar Cerruto es otro de los que me ha marcado profundamente, especialmente su libro que tiene que ver con la guerra del Chaco, ¿no? Esta propuesta antibélica, que es la más importante que se puede manifestar junto a otros autores, por supuesto, pero él es uno de los más importantes en esta vía. Entonces, vamos a hacer nuestra metodología, es que vamos haciendo como ronda de preguntas, pero vamos a hacer pregunta y repregunta, ¿ok? Entonces preguntamos, el invitado responde y tienes chance de hacer una repregunta de acuerdo a lo que ha preguntado, ¿ok? Entonces yo quería hacerte la repregunta, a ver, mencionas varios autores, pero Oscar Cerruto tiene un libro que se llama Circo de Penumbras, que es un libro de cuentos
Muy bueno. Y en tu obra, Destello de Oscuridad, también se alude mucho pues a las penumbras, ¿no? A las sombras. ¿Tiene algo que ver, te ha marcado en ese sentido la literatura de Oscar Cerruto, estas penumbras? No, no tanto como que Selva de Penumbras tiene otra dinámica, ¿no? Es un espacio habitado por sombras y por seres que surgen de las sombras, con las cuales el autor va a dialogar, ¿no? Pero estos seres de las sombras no tienen mayor influencia en la vida cotidiana. Eh, en Aluvión de Fuego tampoco se va a aludir a estos seres, ¿no? Eh, de hecho, si me refiero a Cerruto, básicamente es por su capacidad narrativa, o sea, la capacidad descriptiva. En Vila, por ejemplo, en Vargas Vila, la capacidad de descripción es impresionante. Se va a llevar, no sé, un promedio de 5 o 6 páginas para describirte una planta o un camino, un atardecer. Hay gente a la que, por supuesto, le parece aburrida la cosa, pero como la literatura, tanto la producción como el consumo de literatura, es una experiencia básicamente individual, entonces es terriblemente subjetiva, ¿no? Yo entiendo que hay gente a la que Vila le parezca profundamente aburrida, pero hay un goce de la palabra, un disfrute de la prosa que, desde mi perspectiva por lo menos, es impresionante. Ahora yo quisiera continuar y yo quisiera saber quién es René, que me cuente quién es, cómo le ha nacido la necesidad de escribir, esos detalles, quiero conocer un poquito más de usted. Yo vengo de Oruro, me he formado toda mi vida estudiantil la he pasado en Oruro, y antes de llegar a Oruro yo vengo de las minas, ¿no? Mi padre era minero de Interior Mina, era dirigente de la federación, he tenido su sindicato, tuvo sus problemas en el 71, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vengo de un poco de esa tradición. Uh, yo estudio comunicación, básicamente, en Oruro. He hecho algo de filosofía en la Cato y después trabajo un poco en filosofía del lenguaje ya a un nivel posgrado, ¿no? Eso, ¿qué más te podría decir, no? El resto, ¿cómo le hago yo para escribir? La verdad es que no sé. No podría decirte yo que hubo un momento en mi existencia, un momento revelador, existencial, que ahora voy a ponerme a escribir, ¿no? No sé, ha surgido con una fluidez que apenas si me di cuenta que estaba empezando una novela. La idea, de hecho, no era escribir esto que acabó saliendo, sino era escribir una novela de terror. Me gusta mucho el terror por varias razones, porque las posibilidades expresivas que te da la novela de terror son mucho más grandes que una novela social o política, digamos, ¿no? Te constriñe la información histórica, el hecho sociológico, el hecho histórico te va a constreñir un poco, en tanto que en la novela de terror y la fantasía, no. ¿Y a qué va escribiendo una de fantasía? Genial. ¿Cuál es tu primer libro que has escrito? ¿Es de terror? No, lo primero que he escrito son una colección de haikus que se llaman haikus del nocturnal. Una colección de 50 haikus, es decir, el haiku es una forma de expresión poética japonesa muy rígida, 17 sílabas y para de contar, no hay más, ¿no? En una corriente del haiku hay otras que tienen otras métricas, pero en la que yo he trabajado había esta corriente. Ese es el primer trabajo que hice, luego ya ensayo, digamos, mucho de periodismo, escribir reflexiones sobre la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero ninguna novela hasta esta es la primera. René, bueno, un gusto estar aquí. Un placer. La pregunta es, el libro como objeto, si tienes una biblioteca, ¿cómo es tu biblioteca? Especializada, no sé, por la lectura de tu novela en esoterismo, en literatura por otro lado, Vargas Vila, ya nos dijiste eso primero. ¿Cómo es tu biblioteca? ¿Cómo está organizada? ¿Qué espacio vital ocupa en tu casa?
¿Qué ritos tienes con tus libros? No sé. Sí, es una pregunta interesante. Esa es una muy buena pregunta. Ah, la biblioteca personal mía está en mi habitación, para empezar. No, no hay una sala de lectura, es un salón. Está en mi habitación. Entonces hay una relación muy íntima, si quieres, con el libro, ¿no? Mm. Eh, trabajo ahí mismo. Es decir, mi centro vital es mi habitación. Y ahí están los libros. La verdad es que no sé cuántos son, no tengo idea. No los he contado, no los tengo fichados ni clasificados. Están ahí. A ver, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar el capital, digamos, y vas a encontrar reflexiones sobre los apus también, desde la mística aymara, digamos. Vas a encontrar el Evangelio de los vampiros, que es una edición de 1600, obviamente no la edición original, ¿no? Es una edición mucho, muy posterior. Y, no, pues novelas, lo de siempre, ¿no? La sociología, ciencia política, me interesa mucho la ciencia política. El, el análisis del discurso me interesa mucho también. La historia, la literatura, obviamente. Es decir, hay de todo. No sé si a todos les gustará, pero es una biblioteca construida a la medida de cada uno, como todas las bibliotecas de casa, ¿no? Es decir, no hay una forma definida para construir una biblioteca, sino que la vas construyendo en la medida en que vas adquiriendo o haciéndote de libros, robándotelos en algunos casos, de aquello que te interesa, ¿no? O prestándote y haciéndote loco luego. ¿No? Es una buena forma de hacerse de libros también. Entonces, eso, hay de todo ahí. ¿Y crees que, pero alguien que vea tu biblioteca puede entenderte? Es decir, la biblioteca personal a uno lo define, puede ser un retrato de tu espíritu, de tu alma, de tu Yo personalidad. creo que todas, todas. Hubo un momento en una reflexión histórica con Yolanda, en que estaba trabajando el pensamiento de Marcelo Quiroga. Y si hay una pregunta que Yolanda hizo respecto a su trabajo es, habrá que saber qué estaba leyendo los últimos días, Marcelo, en qué andaba, ¿no? O la misma reflexión que se plantea respecto de Ernesto Guevara, por ejemplo, ¿no? En el que te encuentras libros de Trotsky y de Mandel en sus últimas lecturas, ¿no? Estaba Guevara intentando entender cómo funcionaba o cómo funcionaría la economía. No olvidemos que Guevara tuvo serias discusiones con Mandel respecto a la construcción de la economía en Cuba, asumiendo además que Mandel en ese momento era de la dirección de la Cuarta Internacional. Es decir, ¿qué estás leyendo ahora? Es un poco lo que te marca también, ¿no? Es decir, quién eres. Tu posición frente al mundo va a depender un poco de qué has leído. Entendiendo y sabiendo que no todos leemos con la misma asiduidad, la misma vitalidad, el mismo ímpetu, como tú quieres llamarlo, pero que en últimas una fisgonear un poco en la biblioteca de alguien siempre te da una primera impresión de con quién estás hablando, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con quién fisgonea tu biblioteca, pues pueden acabar faltándote un par de libros. Ya me ha pasado, ¿eh? Eso no es ninguna novedad entre la gente que lee. Así que, por ese lado. Así es. 8. Está bien. 7, perdón. Bueno, bueno, la pregunta es, en el libro encontramos muchos rituales que se describen y se podrían llevar a aplicar en la vida real y querría saber si el autor lo aplicó algunos o pensó al menos en aplicarlos. Claro, hay varias cosas, ¿no? Respecto a los ritos. Y yo no sé a cuáles te estás refiriendo, porque hay varios tipos de ritos. Hay unos que son de sanación y otros no necesariamente de sanación. Aunque habrá que entender, habrá que pensar qué estamos entendiendo por sanación también, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas con un Lokeri en Oruro, los Lokeris son una especie de amautas. Si quieren entramos más tarde en ese tema. Te va a decir el ser humano básicamente tiene tres sombras, no tiene una.
Y si tú sales a la calle cuando hay sol y te miras las sombras, vas a ver las tres. No hay una, son tres. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿No? De la física, la experiencia cotidiana de que todo el mundo tiene una sombra, o la propuesta que viene desde los rockeros y la mística andina que te dice que son tres. Terrible pregunta. ¿Cuál de las dos corresponde a un ritual? Ninguna. Las dos son un hecho. Depende de la perspectiva. Depende del paradigma con el que estés leyendo o entendiendo la ritualidad, la ancestralidad o como quieras llamarle, ¿no? Ahora, todas las recetas de medicina tradicional y medicina de sanación mucho, muy antiguas son reales. Si usas esas plantas medicinales y aquellas que no también, hay una planta a la que no se dice su nombre, no sé si ustedes se han dado cuenta. El matalobos. El matalobos, pero tiene un nombre más concreto y puede quitarte la vida si no tienes cuidado. Por eso es que no tiene el nombre completo. Pero alguien muy acucioso que quiere investigar qué es eso, seguro va a dar con el nombre. Segurísimo. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya lo han hecho, ¿no? Más de uno. Estoy seguro. Porque esa es la naturaleza humana, ¿no? Esa curiosidad. Que de otra manera seguiríamos en las cavernas. Entonces, como respuesta, todos los ritos de sanación son reales. Todos. Los otros ritos son estudiados desde una perspectiva antropológica. No he llegado al límite de probar ninguna específicamente, pero no necesito tocar el sol para saber qué quiero. Bueno, algo muy sabio. No creo. ¿Y alguna experiencia paranormal tal vez que tuvo mientras estaba escribiendo? No, ninguna. Pero siempre hay un pero, ¿no? No sé, han de ser unos 15 años o tal vez más. Yo solía viajar mucho. Yo tuve una etapa de trabajo en el municipio de Sica. Me quedé a trabajar más o menos un año en el municipio. Entonces yo necesitaba viajar mucho entre Oruro y Sica. Y como tú sabes, pues tienes que tomar un bus a medio camino, no hay asientos y te quedas al lado del chofer. No, frecuentemente. Entonces yo veía a una doña, una señora en el camino y estaba preocupado porque el bus la atropelle. Y la señora no se movía y el bus no menoraba velocidad. Y dije, será, y la pasó por encima. Entonces le dije al chofer, pues ten cuidado, que no sé qué, un relajo. Y me dice, no había nadie. No había nadie. Y cosas como esas me han pasado más de una vez. ¿Quiénes o qué eran? No lo sé. Y no me he detenido a averiguarlo. Porque habitualmente, si estás tú dispuesta a mirar la profundidad de un abismo, lo más probable es que el abismo mire dentro de ti también. Y no sé si estaba listo para eso. Hablando de estas cosas paranormales que dices, ¿por qué? No sé si tienes alguna respuesta, pero en general hay muchos encuentros con, no sé, fuerzas, energías en los caminos. Yo me acuerdo ahorita hay un cuento de Costa Durrell que se llama Los dos jinetes, que es un viaje llegan para ir a Potosí, en la época en que iban a caballo, y ahí aparecen cosas, pasan cosas. Y bueno, como eso hay muchos relatos y todo que pasan en caminos. ¿Por qué crees que se da esa situación? Depende. Hace no más de un año, eh, una hermana mía acabó de escribir una antología de cuentos quechuas. Ella es antropóloga y trabajó una serie de cuentos quechuas territero y me los pasó para que los editara. Yo hago a veces el trabajo de edición también. Me pasó para lo que los editara. Acabo leyendo sus cuentos, que no son de ella, por supuesto, es una recopilación de fuentes orales y tradicionales quechuas, especialmente del norte de Potosí y el sur de Cochabamba. Y me ha sorprendido la cantidad de cuentos que tienen que ver con eso que llamamos paranormales, ¿no? Ya cabezas voladoras, peris,
Hay de todo, de todo. Y como tú bien dices, varios de estos se presentan en los caminos. A mí se me ocurre que son búsquedas también, ¿no? O sea, si nosotros como eh, entes físicos, entre comillas, porque tampoco estoy muy seguro de que sea así, eh, tenemos búsquedas los no físicos también. ¿Por qué estoy diciendo esto que parece una tontería? Si ustedes se dan una vueltita por la mecánica cuántica y si es posible por la física cuántica, que es un poquito más complicado, se van a dar cuenta que casi el 20, no. Hay 5 veces más materia oscura que materia física en el universo. La materia que nosotros conocemos está construida de átomos. La materia oscura no sabemos de qué está hecho, ni cómo interactúan. Generan algo que se llama energía o fuerzas oscuras también, que no sabemos de qué están hechas. Entonces, hay más cosas sobre la Tierra de aquello que puedes ver. Eso es algo que ya sabemos desde hace miles de años, ¿no? Ahora, ¿por qué en los caminos? Vuelvo a la pregunta con todo esto. Asumo que son búsquedas. Y además que si estás buscando algo, sabes dónde encontrarlo. Y el lugar más común para encontrar algo que estás buscando es un camino. Yo quisiera entrar ya en el libro. A mí me ha encantado porque va contraponiendo, digamos, la muerte contra la vida. Eso es lo que me ha gustado. Y cómo va manejando los personajes en sí. ¿Cómo has logrado hacer estos personajes? ¿En qué te has basado para hacer los diferentes rituales? Eso quisiera que me des una respuestita. A ver. Hace un tiempo se me había preguntado si me caería mal que algún lector interpretara de una manera diferente lo que se ha producido. Y yo les decía que me gustaría, ¿no? Que alguien lo viera desde un punto de vista diferente. Y este es uno de ellos. No hay una alusión a la muerte ni a la vida en la novela. Es decir, el solo concepto de muerte es absolutamente incompatible con la novela. No hay manera de morir en la novela. Nadie muere. Trasciende. Se va en otro plano. Y les comentaba también que hay Esther Vilar, que es una capísima en magia y en chamanismo, especialmente del desierto de México. Ella escribe un libro que se llama Donde saltan los brujos. ¿No? Eso quiere decir el lugar desde donde parten hacia el más allá. Si ustedes entran en la novela en detalle, se van a dar cuenta que la primera discusión que tienen Bernarda y Meiga es precisamente respecto de la muerte. Se supone que una de ellas muere, ¿no? Bernarda muere, y Kaya y sus amigas son las que le van entre comillas, consolar y le dicen, a ver, no hinches, eso no es la muerte. No, es quien te dice que murió. Y hay un debate entre las dos muy interesante de qué es la muerte y cómo la entendemos ahora y cómo se entiende la muerte desde la otra perspectiva. Es decir, ahí hay una alusión a un filósofo de la Edad Media, Hankelevich, que va a pensar y va a impulsar mucho la noción de que la muerte no es más que una transición. ¿A qué estado? Es algo que no sabemos todavía. Pero se insinúa en la novela, no se dice de frente en la novela, se insinúa que hay otros planos de existencia, ¿no? Pensando desde la mecánica cuántica, podrías pensar que estamos hablando de otras dimensiones, pero no se dice con precisión si son planos o dimensiones. Por una razón, tampoco la tengo clara, como muchas otras cosas en la vida. Eso es. Ahora, y yo entiendo que al hablar de lo paranormal no estamos hablando en términos, no sé, folclóricos, sino como mera anécdota, sino como yo entiendo que tú hablas de otro conocimiento, que no es el conocimiento solamente de la ciencia tradicional, sino de unas posibilidades más allá de conocerlo, lo que no se dice, lo incognoscible, etc. Entonces,
por ejemplo, pienso en los movimientos surrealistas que han vinculado la magia con el arte, con la escritura, con la literatura. No sé si tú también compartes ese tipo de formas de pensamiento. ¿Tú crees, te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que existe esto que llamamos lo esotérico? Primero, soy un profano de la materia, absolutamente, lo confieso. Soy un lector curioso, pero hasta ahí llega mi curiosidad, no, nunca he profundizado. Sí. Te lo pregunto por una razón, no es tanto porque es para acabar de entender lo siguiente. Mucha gente piensa que esto del conocimiento hermenéutico tiene que ver con la magia, que tiene que ver con conocimientos abstractos, que las sociedades secretas, que no sé qué, ¿no? No es tan cierto así. Si tú abres una Biblia, te vas a chocar con los conocimientos hermenéuticos. ¿Por qué te lo digo? Si tú lees los evangelios, te vas a chocar con que Jesús tenía dos formas de enseñar. Una, a todo el mundo, como el sermón de la montaña, que les dice bienaventurados, ¿no? Y todo, y charla con la gente, interactúa, etcétera. Y otra es que les enseña por parábolas, les cuenta la del sembrador, ¿no? Varias cosas. Y cuando sus discípulos en algún momento le preguntan, les dice, oye, ¿qué quisiste decir con esto? Jesús les dice, esperen un cachito. Luego hablamos. Y cuando está solo con sus discípulos, les explica qué significa la parábola que acaba de contar, que acaba de narrar. Y les explica qué significa cada elemento de esa parábola. Ahora díganme ustedes, este conocimiento que se ha compartido entre muy pocos en un círculo cerrado, ¿es un conocimiento hermenéutico o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque está delimitado a cierto núcleo, a cierta gente con cierta formación previa que es capaz de entender esto. Esto otro que se le comenta a todo el mundo de manera abierta, ¿no? Esto no quiere decir que esté pensando en términos peyorativos o negativos del cristianismo en absoluto. Solo lo estoy usando de ejemplo. Entonces, cuando piensas en lo paranormal, la pregunta es, o lo milagroso también, si quieres, ¿no? Lo sobrenatural. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Si alguien te dice que tú proyectas tres sombras y vas al sol y lo pruebas, ¿sigue siendo un conocimiento paranormal o ya no? De hecho que ya no, ¿no? La otra pregunta es, ¿paranormal para quién? ¿Quién define qué es paranormal y quién no? ¿No? Entonces, cuando una comunidad indígena va a visitar a su enfermo en una posta sanitaria rural, muy mal equipada, con todo lo que ya sabemos, va su chamán, su jefe médico, llámale a Mauta, llámale como le gustes llamarlo. Y este señor va a decidir si el enfermo se queda en el centro de salud o se lo llevan a casa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejan en el centro de salud? Porque ya saben que se van a morir y prefieren que pase sus últimos días en buena onda en su casa, acompañado de su familia y que muera rodeado de paz y de la gente que ama y a la que ama también, ¿no? Y que ellos lo aman a su vez. Entonces, no hay una forma de decir, para esta comunidad esto es paranormal y para esta otra no. Esos límites están siendo impuestos por algo que hemos llamado ciencia. Estamos siendo educados, hemos sido educados en el conocimiento, entre comillas, científico. Y cuando tú dices, no, eso no es tan cierto, viene la otra disciplina que hemos inventado, la psicología. Y te dice, no crees en la ciencia, pues tú le dices, no, hay cosas diferentes. Y la psicología va a dictar su sentencia. Tienes problemas en tu cerebro, tienes que ir a terapia. Y esas dos formas de pensar se van a chocar. Van a estar en constante problematización, ¿no? Si ustedes recuerdan la novela, creo que la tengo marcada por aquí. Ahora que lo recuerdo, pensando en esto.
se piensa, se reflexiona en estos temas, ¿no? Se los voy a leer, ¿quieren? Cada vez estaba más convencida, estamos hablando de la protagonista, cada vez estaba más convencida de que la ciencia y la psicología habían cerrado el camino del conocimiento. La primera, proscribiendo todo lo que no fuera mensurable, y la segunda, condenando a la locura a todo aquel que dudara de la primera. Entonces, no hay manera, desde mi perspectiva, de decirle a un sujeto cualquiera, y menos a una comunidad humana cualquiera también, que su conocimiento es esotérico, es precientífico o que está al margen y que debería tener una escala de sabiduría diferente o una escala de conocimiento, ¿no? Hay una diferencia. Por lo tanto, hay que desconfiar también de los presupuestos de la ciencia, que entre otras cosas es una muy buena colección de mentiras también. Bueno, me gustaría saber si al escribir y al plasmar, ¿no?, sus pensamientos en su novela, ha logrado aclarar sus ideas tal vez, y uno que recién está comenzando a escribir, ¿podría ser que se vea más confundido? O... Uy, sí he logrado aclarar mis ideas al escribir. No, de hecho las he enredado más. De hecho se han complicado más de lo que ya estaba. Porque tuve que repensar todo el trabajo previo. Es decir, yo he trabajado gran parte de mi existencia como lector, como fanático de esta onda de lectura, del materialismo histórico, por ejemplo, ¿no? Toda la filosofía de Marx, no quiero llamarle marxismo para varias cosas, pero toda esa corriente, ¿no? Imagínate la diferencia entre esa formación y escribir una cosa de estas. Ay, es el otro lado del planeta, ¿no? Es otro universo. Entonces, uh, no solo no me han aclarado las ideas, sino que las han enredado, las han hecho un revoltijo, pero ¿y cómo es que acabas contando una historia de estas, no? Es que las historias a veces se crean solas, se inventan solas. Una vez que uno empieza a teclear o a escribir, echarle pluma, a veces las historias se crean solas y surgen por sí solas. A menos, claro, que tengas la meticulosidad y la forma de escribir del peruano, del Nobel de Perú, Vargas Llosa, ¿no? O te dejes llevar por las velas del viento, como lo haría el colombiano, el salvadoreño, el poeta salvadoreño, Roque Dalton, que acababa escribiendo donde se le ocurría y les salieron unas cosas maravillosas, ¿no? Es que no hay una forma tampoco universal de escribir y nadie, desde mi punto de vista, hay gente que puede discrepar, por supuesto, desde mi punto de vista no hay una sola manera de hacer un trabajo literario. Hay tantas como seres humanos hay. Para escribir esta novela, seguramente has leído antes bastante y tal vez también has leído cosas específicamente para escribir la novela, aparte, digamos, tus lecturas anteriores, digamos, ¿no? En esas búsquedas, este tipo de literatura, o sea, la pregunta es si en Bolivia se ha escrito sobre este tipo de rituales y conocimientos, si ya hay textos escritos sobre eso y si son bastante antiguos o más bien son más nuevos, o digamos que tu libro sería uno de los primeros. La verdad es que no sé si en Bolivia se ha trabajado este tipo de literatura. Y te lo digo porque no he visto ninguna, a pesar de mis años leyendo como loco, ¿no? O sea, no pasó que haya encontrado una novela que me haya orientado en esta dirección. Por supuesto está Candia, digamos, que tiene sus lecturas respecto a lo místico y en el Ande, ¿no? Con todas sus leyendas, su mitología, etcétera, etcétera.
Están varios compas que escribieron sobre el tío Namina, por ejemplo, ¿no? Pope entre ellos, es uno de los que se acerca. O el mismo Pope respecto a los callahuayas, pero desde una perspectiva estrictamente medicinal, ¿no? De la medicina que anda usando elementos naturales para curar. Que yo sepa, y esto lo tengo que subrayar muy bien, que yo sepa no, pero es posible que sí. Hay tanto libro que leer que puedes estar seguro de que cuando nos vayamos de este planeta no habremos leído ni el 1% y medio, tal vez ni el 0,5% de la cantidad que nos habría gustado leer. Entonces, no conozco ninguna de estas características y por lo mismo no sé si sea el primero. No sé si sea la primera novela en esa dirección. Pero lo que sí te puedo decir es que es una novela profundamente mística, ¿no? Profundamente mágica. Eh, y tiene sus riesgos también, ¿no? Y uno de los riesgos es el hecho de que alguien asuma que sí es posible hacer una práctica de esto e intente llevarlo a cabo. De ahí la necesidad de incorporar una advertencia a la segunda edición. La primera edición obviamente no tenía la advertencia, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Pero ya para la segunda le pusimos una y dijimos, esto es literatura, es ficción. De ahí a que intenten ponerle inclusiones, es ya complicado. En la literatura boliviana hay, como hemos hablado, muchos, no sé si podrían llamarse de terror, de suspense, como este de los dos jinetes, de Costa del Real, cosas así. Bueno, hay mucho de eso. Y últimamente, por ejemplo, hay los cuentos de Cuculis, que son como un cómic, hablan de terror también. Y mezclan también personajes, o sea, intervienen personajes, digamos, de la cultura andina, digamos, ¿no? Entonces, pero eso la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre tu novela, que tú ahorita la acabas de decir como mística, y una novela o un cuento, una literatura de terror? ¿No hay cosas que comparten o en qué se diferencia? A ver, la literatura de terror, eh, básicamente estoy tratando de recordar el nombre de un autor que escribe Gotas de Sangre. César, ¿te acuerdas? Bueno, hay un autor, vive ahora en Sucre, pero no, David Mendoza no. Hay otro, lo voy a recordar enseguida. Él es uno de los que a mí me ha impresionado mucho. El, eh, el Sanguinum se llama su otra novela. Gotas de Sangre es la primera, que son microcuentos, cuentos en una página, pero vaya que sí son de terror, ¿no? El compa va en serio. Hugo Rebollo, que ha estado en Potosí trabajando sus cuentos para leer a las 3 de la mañana, que son también de terror, que está inspirado en personajes también de la tradición oral, ¿no? De Potosí, del centro de Potosí, el sur de Potosí, Lipes y todo ese entorno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un destello de la oscuridad y el resto? Si un destello no pretende asustarte para nada, no te muestra fantasmas, muertos, no hay, ¿no? La única manera en que tú podrías sentir cierta aprehensión es en la descripción de estos ritos eh, que son llamados en la novela las clavículas, ¿no? Y el concepto de clavícula viene del libro de Salomón que se llama las clavículas de Salomón, que son que vienen en un grimorio, es decir, una colección de conjuros y hechizos para invocar demonios. Tal vez por esta vertiente alguien podría sentir cierta aprehensión, pero eso no es la idea. La idea es comentarle a la gente que lee cómo va la filosofía de este otro lado del universo, de la que no siempre se habla, ¿no? De la que nunca te dicen así se piensa en este otro lado, y desde este otro lado, es decir, desde lo cotidiano pensamos así. Yo no le pondría como novela del terror para absolutamente nada. No tiene.
Yo quisiera preguntarle cómo ha elegido los rituales y las zonas, porque están descritas las zonas de la ciudad de La Paz, que es lo que me ha gustado también. Mm. Ah, la primera edición, que la tengo aquí, venía con un plano. Sí, y la segunda edición ya. Ya no. Este es el plano de la ciudad. Entonces están los nombres de las calles. Claro, este plano es del 1800, ¿no? Con los nombres de las calles de la época, etc. Y cuando hablamos de los personajes de esta época, del 1600, no hablamos en la Paz contemporánea, hablamos en este escenario, con los nombres de las calles de esa época, que han cambiado, ¿no? Y ahora se llaman de otra manera. Entonces hay y esa cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo se construyen estas historias? ¿Cómo se construyen estos personajes? Los lugares. Los lugares son traducciones, básicamente, ¿no? ¿Cómo se dice Achachicala en español? Piedra Piedra Vieja. Vieja. Y es un escenario de la novela. Si no se dice Achachicala, se dice Piedra Vieja, para desmontar. No. Milluni, por ejemplo, el cementerio. No se dice Milluni, se dice Mil-Uni. Es decir, hay alusiones a lugares en La Paz que están escondidos, digamos, ¿no? ¿Por qué me parece mejor decirle Piedra Vieja que Achachicala? ¿No? Porque Piedra Vieja tiene una connotación más poética, más, ¿no? En tanto que Achachicala, alguien tendría, un paseño, por ejemplo, se va a pasar por alto Achachicala y aquí no pasó nada. Pero un paseño lee Piedra Vieja, ¿qué demonios es esto, no? Y como estas alusiones a lugares, las toponimias, han sido modificadas en la mayoría de los casos, ¿no? Y los nombres, se ha intentado utilizar nombres, primero que no sean nada comunes, y que probablemente en nuestro medio no existe. Yo no conozco a nadie que se llame Meiga, por ejemplo, o Calla, por aquí, ¿no? Y esto tiene una razón, es para evitar alusiones personales a nadie. No queremos que nadie se siente identificado con nadie, para empezar, ¿no? A menos que a propósito ya con conocimiento de causa se identifique como una u otra persona. Pero entre tanto eso no suceda, prefiero mantener la neutralidad de los nombres a los que entre otras cosas no se les ha dado apellido, sabiendo que el 99% de los personajes son mujeres, ¿no? Hay uno o dos varones de pasada, no hay más. O Benjo, que es muy de pasada. Yo he leído la novela, yo pienso que hay distintas novelas, hay distintas formas, perdón, de leer literatura, una novela, ¿no? Lo sabemos todos. La lectura que he hecho yo de tu novela es en realidad no como novela. No más que centrarme en la historia, me he centrado en lo que reflexionas, y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en asociar con novela, ya lo dijiste tú, con una novela de terror. No tiene nada que ver, creo, con una novela de terror. Lo que hay es una intención de revelar una sabiduría, una otra sabiduría, y en ese sentido iba mi pregunta anterior. Te hablaba de movimientos surrealistas que vinculaban, por ejemplo, las prácticas de la magia con el arte, etcétera, porque creo que había la intención de revelar otra sabiduría, por supuesto de una sabiduría que se contrapone a una ciencia tradicional, eurocéntrica, etcétera. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo he identificado, hay varias ideas, ¿no? que me parecen a mí importantes o que son puntos centrales, por ejemplo, la reflexión sobre el lenguaje. Pienso, por ejemplo, en La diosa blanca de Robert Graves, que dice que antes de la tradición filosófica tradicional griega, platónica, socrática, etcétera, había otra tradición del lenguaje más femenina inclusive, ¿no? No sé, en ese sentido he tratado de entender tu novela. Después hay un diálogo entre Meiga y su amiga anciana en Pampalarama donde te dice, deja de racionalizar todo, no racionalices todo, ¿no es cierto? Y a eso me parece interesante porque la ciencia nos insta, nos obliga a racionalizar todo, a querer encontrar cosas objetivas, etcétera, ¿no?
Después hablas sobre el miedo, hablas sobre los números, los sueños, la energía de la tierra, el agua, el poder del agua, como prácticas de sanación, ¿no es cierto? Eso, entonces quisiera que nos hables de esas cosas, de esos elementos que a mí me parecen importantes, como otra sabiduría, como otro conocimiento. Terrible. A ver, empecemos por el lenguaje. Se supone que todo... Hay una máxima, ¿no? En que solo podemos conocer lo que nombramos y solo podemos nombrar aquello que conocemos. No puedes nombrar aquello que no conoces. O no puedes conocer aquello que no puedes nombrar, ¿no? Por lo tanto, si hay cosas que no puedes nombrar, no las conoces. Hay que darle nombre, ¿no? Y esa es una discusión que atraviesa la novela. Sí, la novela va a discutir esencialmente qué conocemos y qué no conocemos, qué podemos nombrar y qué no podemos nombrar. Por ejemplo, a la conjunción de saber y sentir, ¿cómo le llamas? No hay nombre para eso, ¿no? Como no hay nombre para varias cosas. Cuando un chango pierde a sus papás, es huérfano, ¿no? ¿Y qué pasa si el padre pierde a su hijo? ¿Cómo se le llama? ¿No? Es decir, hay cosas que aparentemente no podemos nombrar. Solo sentí. Y cuando eso sucede, te chocas con un elemento brutal. Las palabras no son suficientes para entender lo que estamos pasando. Hay un límite en las palabras. Es más, las palabras están perdiendo por sí mismas en esta época su capacidad de mostrar. Aquella vieja discusión de Ferdinand de Saussure entre el significante y el significado, por ejemplo, ya ha sido ampliamente superado. Te pongo como ejemplo, ¿qué pasa si voy a la universidad y uso el término carrera? No es el mismo que yo usara en un estadio, ¿no? O en un taller de motos. No es la misma. Primero que las palabras van a depender, en este ejemplo, del contexto en el que se utiliza. Pero hay otras que definitivamente ya han perdido aquello que pretendían decir. O sea, se han convertido en solo significantes sin significado. La realidad se ha desvinculado del signo lingüístico. La realidad se ha separado de la palabra. Y eso está sucediendo cada vez con más frecuencia. Probablemente por esa razón, para entendernos, tengamos que explicarnos cada vez más. Y que probablemente por eso nos entendamos cada vez menos entre nosotros. Porque al final cansa explicarlo, ¿no? Llega un momento en que, ya, como digas, y eso entonces resuelve. Si este elemento lo sumas a la inmediatez de los medios, en este caso de los medios digitales, estamos complicados, ¿no? Quieres entenderlo todo de inmediato con un montón de palabras que han perdido significados. ¿Cómo le hacen? Esta reflexión es transversal en la novela. Se utiliza en todas. Entonces, sí hay una cuestionante muy aguda, aguda no, muy fuerte, muy profunda, muy a propósito, muy adrede de los límites del lenguaje. Vamos a jalar los límites del lenguaje en la novela hasta donde fue posible. Si se jala más esos límites, si se ensanchan más, nos vamos a quedar con un montón de significados sin significados. Y ahí no lo vamos a entender. Ese es el primer elemento, ¿no? Y precisamente para explicar esto se ha utilizado en la novela montones de palabras que normalmente no usamos. Una lectora, amiga mía, muy joven, 25 años, me decía, es una tontería tu novela, tengo que leer el diccionario para entenderte. Y yo le dije, pero maravilloso, pues está bien, ¿no? Dos pájaros de un tiro, está bien. Pero me dice, pero no todos van a tener la paciencia. Le dije, ese es el reto. Ese es el reto.
Por eso se ha utilizado la terminología que se utiliza. Por eso se ha tensado el lenguaje hasta donde pueda soportar sin romper el significante. Y por esa razón es que hay estas discusiones muy frecuentes sobre el lenguaje, ¿no? Respecto de los números, hay solo una escena en la magia del agua en Pampadarama, en el que se habla de la magia de los números y se hace numerología. Y si les pregunto, estoy seguro que ustedes lo han probado y les ha resultado que sí. ¿Sí? Entonces está pensado para que eso funcione así. Eso fue a propósito, de manera que cada que lee se identifique con el personaje. Estoy segurísimo que lo han hecho. Y está bien. Pero es un juego matemático que se conoce desde hace siglos. Cuando un número, agarras un número, lo inviertes y le quitas su menor, después el resultado siempre va a ser 9. No hay manera de evitar eso. Entonces, es casi una broma a los números. Y cuando ustedes leen y dicen, voy a averiguar si yo también soy bruja, porque estas son las señales de que soy, hacen el aparato y ¡pam! Dicen, soy bruja, qué bien. No, y funciona, está bien. Esa fue la idea. Para eso fue introducido ese elemento, porque la numerología como tal, desde mi perspectiva, es menos precisa que otras formas de saber. Bueno, me gustaría que me pueda explicar esta frase que leí, que la naturaleza aborrece el vacío. ¿Cómo lo comprende usted? Vacuum se dice en latín, ¿no? Como ustedes saben, no podemos inventar esto porque ya se ha hecho y el vacío no existe. Entonces, si el vacío como tal no existe como principio, alguien tiene que llenarlo. De algún lado tiene que salir la energía para ocupar ese vacío. Y no hay otra manera de que sea de la naturaleza, ¿no? Porque ¿quién habría de producir otra cosa que llene un vacío en la naturaleza? Solo la naturaleza también. Es decir, va a ser ella la que va a crear su propia forma de ocupar el espacio que se ha dejado en el vacío. Lo mismo ocurre en el poder, en la política. Si el espacio de poder se queda vacío, alguien lo va a ocupar. Ese espacio nunca va a quedar vacío, ¿no? Y es una consecuencia lógica. El vacío no existe. Y no, ni siquiera en el espacio. Ni siquiera desde la mecánica cuántica. Bueno, ya estamos terminando el tiempo. Sí, ha volado el tiempo. Bueno, agradecerte, ¿no, René? Por haber estado aquí y habernos explicado todo lo que nos has explicado. Y nada, más bien cederte a ti un poco el tiempo final para tu despedida y para algo que quieras compartir. No, gracias a ustedes, a la Biblioteca Los Libros Son de Todos. Es una iniciativa maravillosa que habrá que difundirla más y profundizarla, ¿no? Y si en algo podemos apoyar el trabajo, con muchísimo gusto. Y un abrazo a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por haber escuchado este nuevo programa de Los Libros Son de Todos. Invitarles a seguirnos porque vamos a seguir hasta fin de año con el programa, los jueves a las 11:30 de la mañana y los lunes a las 10:30 de la noche en reprise. Entonces, nada más, muchas gracias, René, otra vez, y gracias a todos los que estamos aquí, Jovi 7, Daniel, muchas gracias, y bueno, hasta luego, chao, chao.